Pues a mí dame por loco, llámeme loco. Eso a mí no. Sean bendecidos, mi nombre es Yesli Cordero y pertenezco al Ministerio de Jóvenes Revolución Extrema del Centro Cristiano Restauración Vida Abundante en Mayagüez. Y en esta hermosa tarde vengo a traerles una pequeña exhortación bajo el tema Me decidí por ti. Y quiero empezar primeramente definiendo lo que es una decisión. Y es la determinación para actuar ante una situación que presenta varias alternativas. Nosotros a cada rato estamos tomando decisiones y muchas veces estas decisiones son más fáciles que otras. Decisiones fáciles podrían ser el qué comer, qué hacer, qué película ver, mientras que las decisiones trascendentales, las más difíciles serían qué carrera estudiar, si me caso o no y si decido salir del país. Como podemos ver, a cada rato nosotros estamos tomando decisiones, pero no sabía y no había pensado en que hay diferentes tipos de decisiones. Y la primera decisión se encuentra en Proverbios 21:5, que dice así: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. El primer tipo de decisión que vemos presente en nuestra vida diaria es las decisiones precipitadas. Y aquí podemos ver varios tipos de personas, y en este caso serían tres. Y serían las personas desesperadas, que toman decisiones rápidamente, ya me estoy ministrando, rápidamente sin tener la información necesaria. Esa persona responde por emociones y no por conciencia. También podemos ver esta persona que vemos muy presente y es esa persona que solamente confía en ella misma, en su propia decisión y no quiere escuchar o se niega a escuchar a las opiniones que dicen los demás. Entonces, vemos en esta persona que es como un fruto que todavía no está maduro, pero que por necedad muchas veces nos decidimos arrancarlo del árbol. Entonces, la siguiente decisión que vemos muy presente son las decisiones atrasadas. Estas personas no toman decisiones y se atrasan muchas veces, acumulan las posibilidades, se estancan y no pueden crecer por el simple hecho de que son indecisas. Aquí podemos ver la persona que dije primero, que es la persona indecisa, esta persona que no cree en ella misma posiblemente o duda, inclusive también duda de las opiniones de otras personas. Y también podemos ver otro tipo de persona que es la persona que se atrasa en las decisiones por miedo a fracasar, miedo a quedar mal o miedo al que dirán. Y esto lo vemos muy presente en nuestra vida diaria. Tercer tipo de decisión lo podemos ver en Proverbios 14:15, que dice así: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El tipo de decisión que vemos aquí presente son las decisiones que se toman a base de otros. Aquí vemos dos tipos de personas. Y la primera es esta persona que se mueve por lo que otros opinan. Y aquí podemos ver que esta persona tampoco crece, porque no se mueve ni pasa por la experiencia de determinar una decisión. Fácilmente esta persona puede ser manipulada. Entonces, son cosas que vemos a diario. Como les había dicho, la primera decisión de la que les hablé fueron de las decisiones precipitadas, la segunda, las decisiones atrasadas, y la tercera, las decisiones a base de otros. Entonces, también podemos ver presente en esta área, en el de las decisiones a base de otros, que estas personas posiblemente no confían en ellas mismas ni en su capacidad, porque como había dicho, se mueven por lo que otros opinan y dejan que esas personas se muevan por ellos, determinen
algo que está pasando. Entonces, la siguiente decisión que vemos muy presente, que sería la cuarta, se encuentra en Santiago 1:8 y dice así: el indeciso es inconsistente en todo lo que hace. Aquí vemos presente las decisiones por las circunstancias. Aquí vemos que estas personas esperan a que las cosas sucedan al azar o por lo que pase en el trayecto del tiempo. Dejan que el tiempo diga o que resuelva esa situación. Y podemos decir que también este tipo de persona no crece, no confía en su capacidad, porque como vemos, creen que por arte de magia esa situación se puede resolver. Y por último, la quinta, y creo yo que es la que más importa, son las decisiones sabias, y podemos verlo en Proverbios 20:18, que dice: con buenos consejos los planes tienen éxito, no entres en guerra sin consejos sabios. Aquí vemos que estas personas que toman decisiones sabias no toman una decisión sin antes informarse bien. No se mueven por impulso, no se mueven por presión de grupo, más bien esperan una confirmación. Entonces, ya vimos los 5 tipos de decisiones que vemos en nuestra vida diaria, que como les dije, están las decisiones precipitadas, están las decisiones atrasadas, las decisiones que se toman a base de otros, las decisiones por las circunstancias y las decisiones sabias. Pues como pudimos ver, estas decisiones son las que hemos visto en nuestra vida diaria y posiblemente hemos experimentado. Porque déjame decirte que yo por lo menos he podido experimentar, lamentablemente, las 5. Entonces tenemos que ser prudentes, porque una decisión precipitada, una decisión atrasada, una decisión a base de otro o una decisión por las circunstancias puede traer malas consecuencias. Porque una mala decisión no solo te perjudica o te puede perjudicar a ti, sino a tu familia o a tus amigos. Por eso, una decisión que yo pienso que es trascendental, que es bien importante, es cuando vamos a tomar la decisión, sí, dejar que el Señor entre a nuestras vidas. Dejar que el Señor sea nuestro Salvador. Porque es una decisión bien importante, porque decide lo que va a pasar desde ahora y para siempre en tu vida. Claro está, no significa que nunca vas a equivocarte, porque no somos perfectos, pero sí tenemos al Señor en nuestra vida. Ya nuestra vida tiene que estar totalmente a la dependencia de Él. Poderoso Dios. Entonces, es importante que si de verdad nosotros tenemos al Señor en nuestras vidas, ya nosotros no podemos pensar en nosotros mismos, porque como dice tu palabra, como dice la palabra del Señor, porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, ya yo no voy a determinar algo sin antes consultar con Él. Porque eso es como cuando tenemos una amistad y queremos hacer algo. Si somos bien unidos, nosotros no vamos a determinar algo sin antes hablar con esa amiga o ese amigo. Pues así mismo como el Señor. Si tenemos al Señor en nuestras vidas, nosotros tenemos que hablar con Él. Porque sabemos que si hablamos con Él, las decisiones van a ser con sabiduría, porque todo lo que el Señor nos dice es por el bien de nosotros. Y créeme, la decisión que el Señor determina es por nuestro bien. También podemos dar el ejemplo que es cuando vemos un matrimonio. Las decisiones no se determinan por uno de los dos, se determina de ambos, porque la palabra dice muy bien que andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. O sea, andarán dos juntos si no están de acuerdo, si no llegan a una misma conclusión. Entonces, añadiendo a esto, tenemos que recalcar que tenemos que tomar decisiones con sabiduría y no por emociones. Muchas veces pensamos que estamos tomando la mejor decisión,
pero muchas veces nos dejamos sin querer, ya sea consciente o inconscientemente, por las emociones. Entonces son emociones disfrazadas que pueden perjudicarte y que muchas veces caemos lamentablemente. Es importante que si queremos sabiduría, la palabra nos exhorta en Santiago 1:5, que si queremos sabiduría, que le pidamos al Señor, que Él generosamente nos las dará y no nos reprenderá por pedírsela. Entonces, por eso es bien importante hablar con el Señor, porque sabemos que, como había dicho, todo lo que Él te diga es por tu bien. Porque muchas veces hay decisiones que parecen perfectas, que yo diría que son las mejores, pero que vienen en realidad disfrazadas. Igual que muchas veces los caminos que vemos en el trayecto de nuestras vidas. Pero, como dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su destino es muerte. Y tenemos que estar bien alertas de lo que nosotros vamos a hacer. Ahora, ¿cómo yo sé que estoy tomando una buena decisión? Pues lo que yo puedo entender es que nuestra decisión tiene que ser a base de lo que el Señor dijo. Y eso lo podemos ver en Proverbios 3, del 5 al 7, que dice: fíjate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No podemos dejar que nuestro orgullo invada nuestra mente. No podemos dejar que cuando el orgullo invada nuestra mente tomemos decisiones precipitadas o tomemos decisiones por el simple hecho de que no quiero escuchar las opiniones de otros, porque esto muchas veces va a traer repercusión. Entonces el Señor nos dice y nos exhorta a que confiemos en Él en lugar de confiar en uno mismo, porque sabemos que esa sería una de las mejores cosas que podemos hacer. Entonces, si todavía no estás seguro si estás tomando una buena decisión o que si has tomado una buena decisión, pregúntate esto: ¿estoy siendo guiado por el Señor? ¿Estoy buscando el rostro del Señor antes de tomar una decisión? ¿Mi decisión ha sido beneficiosa para mí y para los míos? ¿Mi dependencia está en el Señor o solo cuando me conviene? Son preguntas que son bien importantes, que yo siempre me hago y que me han ayudado mucho. Ahora, ¿cómo podemos ser guiados? Pues eso lo sabemos, pero hay veces que aún sabiéndolo no lo hacemos, y es en la oración y en su palabra. Entonces, voy a ir concluyendo. Posiblemente hay situaciones por las que pasaste o estás pasando que fue por haber tomado una mala decisión. A mí también me ha pasado, pero ¿sabes? En la palabra hay muchos personajes temerosos del Señor que también tomaron una decisión en el trayecto de su vida. Pero ¿sabes? El Señor tuvo misericordia de ellos, porque ellos se arrepintieron. Entonces, cuando tú vienes con un corazón arrepentido, contrito y humillado, el Señor no desprecia. Entonces, ellos vieron las consecuencias de sus actos. Sin embargo, cuando se arrepintieron, el Señor los restauró, el Señor los transformó, el Señor también los limpió. Y eso el Señor quiere hacer contigo en esta tarde. Por eso, tienes que tomar la decisión de abrirle el corazón, de abrirle la puerta al Señor completamente. ¿Por qué completamente? Porque muchas veces decimos: sí, el Señor está en mi vida, pero hay áreas de nuestra vida que no dejamos que el Señor las invada. ¿Por qué? Porque posiblemente todavía son nuestra debilidad.
Pues el Señor te suelta en esta tarde que abras tu corazón completamente, sin restricciones. Deja que el Señor tome el timón de tu vida. Créeme, como dije ahorita, un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Habla con el Señor, sea cual sea la propuesta que aparezca en tu vida, porque solo así vas a saber si es de maldición o de bendición a tu vida. Pero si haces las cosas, como dije, precipitadas, si haces las cosas atrasadas, si haces las cosas a base de otro, o si te dejas llevar por las circunstancias, puede haber repercusiones. Pero el tema que les dije que es de esta enseñanza, me decidí por ti. ¿Por qué? Yo me decidí por él. Decidí que él tomara control de mi vida. Decidí el dejar de escuchar lo que yo pienso y dejar que el Señor me hable. O escuchar al Señor qué es lo que verdaderamente quiere para mí. Y que mis decisiones, como había dicho al principio, sean a base de lo que el Señor ha dicho. Por eso es que decidí por Él. Entonces te pregunto, ¿y tú? Decídete. Esto fue una pequeña exhortación, la cual espero que haya sido de gran bendición, así mismo como fue para mí de gran bendición y fue un manjar bien sabroso, espero que para ustedes también. Y que reflexionen mucho en esta pequeña exhortación. Nada, que el Señor los bendiga.